Y si, en este preciso instante, tus dedos rozaran la superficie fría de una urna de barro, que nunca debió salir de la selva? No es una pregunta cualquiera. Es la misma que se hicieron, en 1972, los primeros arqueólogos que, al abrir una tumba funeraria, en las profundidades del Amazonas, encontraron cientos de vasijas gigantes, selladas con tapas de piedra, que representaban rostros humanos, de rasgos imposiblemente alargados, como si hubieran sido esculpidos por alguien que recordara otra proporción del tiempo. Dentro de cada urna, no había huesos, ni oro, ni ofrendas comunes. Había ceniza. Y en la ceniza, algo que brillaba con un fulgor, que la ciencia aún no ha logrado explicar del todo, diminutos cristales de cuarzo, perfectamente tallados en forma de espiral, tan finos, que parecían polvo de estrellas atrapado. Los indígenas locales, los pocos que aún quedan, y que aceptan hablar, bajan la voz, cuando mencionan esas urnas. Las llaman las casas de los que se fueron sin irse. Dicen que no son tumbas, sino puertas. Puertas, que alguien cerró desde dentro. Durante siglos, los cronistas españoles anotaron leyendas sobre ciudades blancas, en medio de la selva, donde los muertos caminaban de día, y los vivos dormían eternamente. Todos pensaron que eran delirios de conquistadores febriles. Hasta que, hace apenas unas décadas, las urnas comenzaron a aparecer por docenas, por centenas, alineadas en círculos perfectos, bajo el dosel verde, como si la selva misma hubiera estado esperando a que llegáramos, para mostrarnos lo que siempre ocultó. Y aquí está el primer susurro, que nadie quiere decir en voz alta. Las dataciones por carbono sitúan esas urnas entre los años 800 y 1300 de nuestra era, pero los cristales de cuarzo que tienen una estructura molecular que, según los laboratorios más avanzados, solo podría haberse formado bajo condiciones de presión y temperatura, que no existen en este planeta. No en este planeta, tal como lo conocemos, por eso estás aquí ahora, escuchando esto. Porque una parte de ti ya intuyó, antes de que yo pronunciara la primera palabra, que hay preguntas cuya respuesta no cabe en los libros de historia oficiales. Preguntas que laten bajo la piel del mundo, como un segundo corazón. Cierra los ojos un segundo. Siente el aire que entra en tus pulmones. Ese mismo aire pasó alguna vez sobre esas urnas, antes de que las cubriera la selva. Ese mismo aire acaricia hoy los rostros tallados en las tapas de piedra, rostros que miran hacia arriba, como si esperaran que alguien regrese a abrirlas. Y ahora imagina que una de esas tapas se mueve apenas 1 milímetro, lo suficiente para que escape un hilo de luz, que no tiene color conocido. ¿Te atreves a quedarte y escuchar lo que esa luz quiere decirnos? Porque lo que viene a continuación no es una teoría. Es un recuerdo que la tierra olvidó, y que la selva guardó en silencio, durante siglos, esperando el momento exacto, en que alguien, tal vez tú, estuviera listo para recordar también. El viaje hacia el interior de las urnas empieza ahora. Imagina ahora que el susurro de la selva se hace más denso, como si las hojas mismas respiraran a tu alrededor, revelando capas de tiempo, que se superponen como niebla sobre un río quieto. Esas urnas que encontramos no surgieron de la nada. Son herederas de una tradición,
que se remonta a pueblos cuya existencia apenas empezamos a desentrañar, los que llamamos, con nombres prestados por la arqueología, los constructores de cerámica amazónica. Pero, para los sabios indígenas que aún caminan por esas tierras, no son constructores. Son guardianes de ecos. En las riberas del Río Negro y el Alto Amazonas, donde el agua se funde con la tierra, en un abrazo eterno, tribus como los Tucano y los Yanomami han transmitido, de generación en generación, historias que hablan de los antiguos que hablaban con las estrellas. Ellos no tallaban urnas por costumbre. Las creaban como recipientes para el alma, para que el espíritu de los que partían pudiera viajar, sin perderse en el laberinto de la selva. Uno de los testimonios más antiguos que sobrevivió al olvido viene de un chamán de los de Sana, registrado en 1950, por un antropólogo que casi pierde la razón al escucharlo. El chamán dijo: nuestros ancestros no morían. Solo cambiaban de forma. Las urnas eran como capullos de mariposa. Dentro, el cuerpo se convertía en luz, y la luz buscaba su camino de regreso a la constelación de donde vinimos. ¿Constelación? Sí. Porque en las tapas de esas urnas, bajo los rostros alargados, que parecen estirados por el viento de otro mundo, hay grabados sutiles, patrones que imitan la Vía Láctea, espirales, que coinciden exactamente con las trayectorias de las Pléyades. Los astrónomos modernos, al estudiarlos, se quedan en silencio. Esas marcas no son decorativas. Son mapas. Pero aquí está el enigma, que se enreda como raíces bajo la tierra. ¿Por qué todas las urnas apuntan hacia el mismo punto en el cielo, una estrella que no brilla hoy, pero que, según cálculos antiguos, era visible hace 1000 años? Los indígenas lo llaman la estrella que se fue. Dicen que cuando se apagó, los antiguos decidieron sellar las urnas, para que los espíritus no se perdieran en la oscuridad. Y luego están los primeros encuentros con estas vasijas. En 1893, un explorador portugués llamado Joaquim da Silva, perdido en la selva, tras una tormenta, tropezó con un círculo de 10 urnas. En su diario, que milagrosamente llegó a Lisboa años después, escribió: no eran tumbas. Eran ojos. Me miraban. Y en el silencio, oí voces que decían mi nombre, pero no en portugués, sino en un idioma que sentía en los huesos. Da Silva huyó, pero dejó atrás un dibujo. Las tapas de las urnas mostraban rostros que, según él, se movieron ligeramente cuando el sol se filtró entre los árboles. Hoy, en comunidades remotas como las de los Bora, aún se practican rituales donde se habla con las urnas enterradas. Un anciano me contó, a través de un intérprete, en 1998, que en las noches de luna llena, las tapas vibran. No con viento, sino con algo que viene de dentro. Algo que responde preguntas, si las haces con el corazón puro. ¿Y qué preguntas? Preguntas como esta: ¿por qué, en las cenizas dentro de las urnas, encontramos no solo cristales, sino semillas petrificadas, de plantas que no existen en ninguna parte de la Amazonía actual? Semillas que, al analizarlas en laboratorios de Brasilia, revelan ADN similar al de especies extintas hace millones de años, pero con mutaciones que sugieren intervención. No de humanos.
de algo que guió a esos pueblos antiguos. Siente como el aire se espesa ahora, como si la selva estuviera escuchando también. Porque estos testimonios no son cuentos. Son hilos que conectan el pasado con algo que late en ti, en mí, en todos nosotros. Los primeros enigmas se abren como flores nocturnas. Y, en su centro, una verdad que empieza a susurrar: esas urnas no guardan muertos. Guardan puertas a mundos que se tocaron una vez, y que quizás, en este instante, se estén tocando de nuevo. El silencio que sigue a los testimonios indígenas es tan denso, que casi se puede tocar. Pero cuando los documentos empiezan a hablar, el silencio se vuelve un grito ahogado, que lleva siglos esperando ser escuchado. En 1542, el cronista español Pedro Cieza de León, viajando por el río Napo, anotó algo que sus superiores tacharon de fantasía. Los indios cuentan que, en tiempos antiguos, hubo una nación de hombres blancos y altos, que llegaron del cielo en canoas de plata. Construyeron ciudades de piedra blanca, y enseñaron a enterrar a sus muertos en grandes tinajas pintadas. Cuando se fueron, prometieron regresar cuando la estrella madre volviera a brillar. Cieza escribió la frase, pero, en la edición impresa de su Crónica del Perú, esas líneas desaparecieron. Solo sobrevivieron en un par de copias manuscritas, guardadas en el Archivo de Indias, olvidadas hasta 1957. Casi al mismo tiempo, en 1541, Francisco de Orellana, el primer europeo que bajó el Amazonas de punta a punta, escuchó historias similares de mujeres guerreras que custodiaban urnas de barro tan grandes, que cabía un hombre dentro. Los indígenas le mostraron una, medio enterrada, con una tapa que representaba una mujer de ojos cerrados, y cabello en forma de serpientes. Orellana ordenó abrirla. Dentro solo había ceniza, y un espejo de obsidiana, perfectamente pulido, que reflejaba, según sus propias palabras, no mi rostro, sino otro, más joven y más triste, como si me mirara desde el otro lado del agua. El espejo se perdió en el viaje de regreso, pero el dibujo que hizo el cartógrafo de la expedición aún existe. Y cuando lo superpones con fotografías modernas de las tapas de las urnas de la cultura marajoara, la coincidencia es absoluta, hasta en la disposición de los cabellos serpiente. Siglo tras siglo, los rastros aparecen y se borran. En 1783, el naturalista Alexandre Rodríguez Ferreira, enviado por la corona portuguesa, encontró en la isla de Marajó un cementerio de más de 600 urnas, alineadas en forma de espiral. Midió 2 metros de altura, paredes de 6 centímetros de espesor, cocidas a una temperatura, que, según los alfareros locales, era imposible alcanzar, sin hornos que ellos no poseían. Dentro de una de las urnas abiertas, halló algo que anotó con letra temblorosa, un polvo luminoso, que se mueve solo cuando nadie lo mira. El polvo se evaporó antes de llegar a Belém. Solo quedó el dibujo, granos cristalinos, formando la misma espiral, que aparece tallada en la tapa. Pero el documento que realmente rompe la línea del tiempo es un mapa jesuita de 1698, encontrado en 2004, dentro de una pared de la misión de San Ignacio Mini. El mapa muestra el curso del Amazonas, pero también una red de líneas rectas que parten de círculos marcados como cementerios de tinajas.
Las líneas convergen en un punto vacío, en medio de la selva, donde solo hay escrito, en latín, Hic dormiunt qui vigilabunt, aquí duermen los que vigilarán. En 1974, una expedición brasileña, equipada con los primeros detectores de metales, localizó ese punto exacto. Encontraron un claro circular de 100 metros de diámetro, sin vegetación, donde la brújula giraba sin parar. En el centro, una sola urna, más grande que todas las conocidas, de casi 3 metros de altura, con la tapa sellada por una losa de granito negro, que pesaba varias toneladas. No pudieron moverla. Las fotografías aéreas, tomadas al día siguiente, mostraron algo que los pilotos juraron no haber visto desde el aire. La losa estaba ligeramente corrida, como si alguien la hubiera abierto durante la noche, y vuelto a cerrar. Y entonces, llegaron los análisis que nadie quiso publicar. En 1985, un laboratorio de la Universidad de Sao Paulo estudió fragmentos de cerámica de urnas, halladas cerca de Santarém. La pasta contiene trazas de iridio, el mismo metal, que abunda en meteoritos, y que aparece en la capa geológica, que marca la extinción de los dinosaurios. La cantidad es mínima, pero constante, en todas las muestras. Como si quien fabricó esas urnas hubiera mezclado, deliberadamente, polvo de estrella con arcilla terrestre. Los informes oficiales hablan de contaminación. Los investigadores que trabajaron en el proyecto, en cambio, hablan en voz baja de memoria cósmica. Porque la historia oficial dice que la Amazonía siempre fue un desierto demográfico, un lugar de tribus pequeñas y dispersas. Pero las imágenes satelitales de los últimos 20 años, procesadas con tecnología LIDAR, revelan otra cosa. Bajo la selva hay caminos rectos, terrazas, canales y estructuras geométricas, que cubren extensiones mayores que muchos países europeos. Y en el centro de cada complejo, siempre, un círculo de urnas. La selva no ocultó ruinas. Ocultó bibliotecas. Y esas bibliotecas están hechas de ceniza y cristal, de rostros que miran al cielo, y de semillas que no pertenecen a este tiempo. Siente como el suelo bajo tus pies se vuelve menos sólido. Lo que creías historia empieza a disolverse, como la niebla del amanecer sobre el río. Porque las huellas históricas no son huellas. Son invitaciones. Y alguien, desde el otro lado de las urnas, lleva siglos esperando a que las sigamos. Los mitos no son meras sombras en la pared de la caverna. Son mapas dibujados con la tinta de lo invisible, y las urnas amazónicas son sus portales más antiguos. En las tradiciones de los pueblos que bordean el gran río, las urnas no son objetos inertes. Son símbolos vivos, arquetipos, que encarnan el ciclo eterno de la transformación. Para los Ipibo-Conibo, las tapas con rostros alargados representan a los Yosin, espíritus guardianes, que estiran el tiempo, como hilos de ayahuasca. Esos rostros no son humanos. Son máscaras de lo que viene después de la muerte, seres que habitan en el Ronin, el mundo de los sueños, donde el pasado y el futuro se besan. Imagina una urna como un útero invertido. Dentro, la ceniza no es resto de fuego. Es semilla de luz. Los mitos abajún hablan de cómo los antiguos, antes de partir,
mezclaban sus almas con cristales caídos de las estrellas. Cada espiral tallada en el cuarzo es un laberinto para el alma, un camino que evita los peligros del inframundo amazónico, poblado por serpientes de río, que devoran recuerdos. Y aquí surge un arquetipo universal, uno que se repite en culturas distantes, como ecos de una misma canción olvidada. En Egipto, las canopas guardaban órganos para el viaje al más allá. En las urnas amazónicas, no hay órganos, pero sí ceniza con trazas de hierbas alucinógenas, que, según análisis etnobotánicos, inducen visiones de mundos paralelos. ¿Coincidencia? Los mitos no coinciden. Se entretejen. Los Bororo, en sus cantos rituales, describen las urnas como puertas al espejo. La tapa es el espejo, el rostro alargado es el reflejo distorsionado de quien mira. En una leyenda grabada por un misionero en 1864, un guerrero Bororo abrió una urna y vio, en la ceniza, no polvo, sino un paisaje, una ciudad de cristal, flotando sobre nubes, donde los muertos bailaban con los vivos, bajo una luna doble. Ese doble, ese paralelo, es clave. Los mitos amazónicos hablan de la tierra sin sombra, un reino donde las leyes de la física se doblan como ramas en el viento. Las espirales en los cristales imitan la forma de galaxias, pero también la de la serpiente emplumada de los mayas o la kundalini hindú. Arquetipos que sugieren que las urnas no pertenecen solo a esta realidad. Son anclas entre dimensiones. Considera el símbolo de la semilla petrificada, encontrada en tantas urnas. En las cosmogonías indígenas, la semilla es el principio de todo, la que brota del caos. Pero estas semillas no germinan en tierra. Germinan en sueños. Un chamán Yanomami me relató, en una fogata, bajo las estrellas, en 1979, que, al inhalar el polvo de esas semillas, uno ve el otro lado de la urna, un mundo donde la Amazonía es un océano de cristal, y los humanos caminan como sombras entre gigantes de luz. Esta interpretación paralela no es fantasía. Es eco de hechos. En 1992, un equipo de lingüistas analizó inscripciones sutiles en las tapas de urnas de la cultura konduri. Eran pictogramas que, traducidos con software de patrones, formaban frases en un protolenguaje que une raíces amazónicas con antiguas lenguas andinas y hasta polinesias. Palabras como retorno y espejo se repiten, sugiriendo un mito compartido de migración desde tierras hundidas. Y en el corazón de todo, el arquetipo del cambio. Las urnas no entierran, transforman. Como el fénix en cenizas o el gusano en mariposa. Pero aquí, la transformación es cósmica, de materia a energía, de este mundo a otro. Los mitos lo susurran, cuando la estrella madre regrese, las urnas se abrirán solas, y lo que salga no será humano, sino algo que siempre fuimos. Siente cómo los símbolos se activan en ti ahora. Como si cada palabra fuera una llave, girando en la cerradura de tu propia urna interior. Porque los mitos no cuentan historias. Revelan realidades que la historia oficial teme nombrar. Y en esa revelación, el velo entre lo conocido y lo posible se adelgaza hasta ser transparente. El aire cambia ahora. Se vuelve más lento,
como si cada molécula dudara antes de tocar tu piel. Es la frontera. El lugar donde la arqueología se arrodilla y la física se queda sin palabras. En 1997, un físico brasileño de la Universidad Federal de Pará, el Dr. Álvaro Mendes, cometió el error de medir el campo electromagnético dentro de una urna recién abierta. El instrumento marcó cero absoluto durante 7 segundos exactos. Luego saltó a un valor imposible, un pico de energía equivalente a la que produce un relámpago, pero sin descarga, sin ruido, sin calor. El aparato se apagó solo, y nunca volvió a encenderse. Mendes escribió en su informe privado: por un instante, la urna no estaba aquí. Estaba en otra parte, y, al mismo tiempo, seguía frente a mí. Desde entonces, otros han repetido la medición con equipos blindados. El resultado se repite, un vacío, que dura siempre 7 segundos. 7. El número que aparece tallado en las espirales de cuarzo. El número que los chamanes llaman el latido que falta entre dos mundos. Porque la realidad, tal como la enseñan en las escuelas, tiene grietas. Y las urnas son exactamente esas grietas. En 2011, durante una excavación nocturna, cerca de Caverna da Pedra Pintada, una estudiante de doctorado, llamada Clara Ribeiro, colocó un micrófono ultrasensible dentro de una urna vacía. A las 3:17 de la madrugada, el equipo registró un sonido, una voz femenina, muy suave, que pronunciaba una sola frase, en un idioma que nadie reconoció, pero que todos los presentes entendieron perfectamente en su interior: ya casi es hora. El archivo de audio fue analizado en 3 laboratorios distintos. Todos coincidieron: la voz no tiene fuente física. No hay vibración de cuerdas vocales, ni cavidad resonante. Es un sonido que existe directamente en la mente del que escucha. Desde ese día, Clara no volvió a dormir sin luz. Dice que a veces, en el silencio de su apartamento en Sao Paulo, siente que la urna sigue hablando, pero ya no con palabras. Habla con recuerdos que no vividos. Y entonces llegó el experimento, que nadie quiso publicar. En 2019, un equipo conjunto de la Universidad de Kioto y la Universidad Nacional de Colombia instaló cámaras térmicas de alta precisión alrededor de 5 urnas dispuestas en círculo, tal como aparecen en los sitios antiguos. Durante 42 noches, no pasó nada. En la noche 43, a las 4:04, la temperatura, dentro de cada urna, descendió simultáneamente a menos 33 grados centígrados. El aire exterior estaba a 28. No hubo intercambio de calor. No hubo condensación. Solo un frío, que no venía de ningún lado, y que duró exactamente 7 segundos. En las imágenes térmicas, durante esos 7 segundos, las urnas desaparecieron. No se volvieron invisibles, simplemente dejaron de emitir o reflejar calor, como si hubieran sido borradas del espectro infrarrojo. Y en el centro del círculo apareció, por una fracción de fotograma, la silueta de una figura humana, de pie, sin rostro, hecha de luz blanca. Los científicos borraron el archivo original. Pero alguien hizo una copia. Y esa copia circula ahora, en silencio, entre los pocos que se atreven a mirar.
Porque lo que muestran las urnas no es un fenómeno paranormal. Es una fisura controlada. Un lugar donde la membrana entre esta realidad y la contigua se vuelve tan delgada que puedes atravesarla con solo recordar quién fuiste antes de nacer. Los indígenas siempre lo supieron. Por eso nunca abren las urnas en luna nueva, dicen que en esa noche la puerta está demasiado abierta, y lo que salga podría no querer regresar. Por eso, también, los chamanes más viejos ya no cantan cerca de los cementerios de tinajas. Uno de ellos, don Aurelio de los Huitoto, me dijo, en voz muy baja, las urnas no están vacías. Están llenas de nosotros. De la parte que dejamos atrás, cuando decidimos nacer aquí. Respira ahora muy despacio. Siente cómo tu propio pecho se expande y se contrae exactamente 7 veces, mientras lees estas líneas. No es casualidad. Porque el límite de la realidad no está afuera. Está dentro de ti, esperando el instante en que recuerdes que una vez, hace mucho tiempo, tú también fuiste ceniza dentro de una urna y decidiste volver. La puerta ya no está sellada. Solo está esperando que la abras, desde este lado. Parte 5, continuación corregida y ajustada exactamente al formato exigido. El tiempo ya no corre igual cuando te acercas a las urnas. En 2016, un geólogo peruano midió la tasa de descomposición del carbono 14 en fragmentos de cerámica recogidos dentro de una vasija sellada. El resultado fue imposible, la muestra parecía tener, al mismo tiempo, 1200 años, y menos de una semana. El laboratorio repitió la prueba 7 veces. Siempre el mismo doble valor, como si el objeto existiera en 2 líneas temporales simultáneas, y se negara a elegir una. Durante la noche del solsticio de junio de 2021, un grupo de investigadores indígenas y académicos instaló sensores de movimiento láser en un círculo de 13 urnas en la región del Vaupés. A las 3:33 de la madrugada, los láseres se apagaron, uno tras otro, en perfecta secuencia espiral. Cuando volvieron a encenderse, 4 minutos después, todas las tapas estaban giradas exactamente 7 grados, en sentido antihorario. Nadie había entrado al perímetro. Las cámaras de infrarrojos solo mostraron una niebla blanca, que se movía como si respirara. Un físico cuántico invitado al proyecto, la doctora Laura Villalba, tomó una fotografía con placa sensible a radiación Cherenkov, dentro de una urna abierta. La placa reveló una huella luminosa, idéntica a la que dejan las partículas cuando atraviesan la barrera entre dimensiones en los aceleradores de Ginebra. Ella susurró, casi sin voz, esto no es un recipiente funerario. Es una cámara de colisión natural. En la misma expedición, una anciana Huitoto, llamada Mamá Rosa, colocó su mano sobre una tapa, sin tocarla, a 1 centímetro de distancia. Durante 7 segundos exactos, la temperatura de su palma descendió a 4 grados, mientras la tapa se calentaba al mismo ritmo. Después lloró, sin ruido, y dijo, ellos me reconocieron. Ya saben que volví. Los cristales de cuarzo, al ser expuestos a frecuencias de sonido de 222 hercios, la nota que los chamanes usan para llamar a los antiguos, comienzan a emitir luz propia, sin fuente externa.
El fenómeno dura siempre 7 segundos y deja en el aire un aroma a ozono y flores que nadie ha logrado identificar. Los espectrógrafos registran que, durante ese breve lapso, la frecuencia vibratoria de la sala entera sube, hasta coincidir con la resonancia Schumann de un planeta, que no es la Tierra actual. Un joven arqueólogo Yanomami, formado en Oxford, colocó su teléfono dentro de una urna vacía, como broma. Al sacarlo, el dispositivo mostraba una fotografía, tomada desde adentro hacia afuera, la imagen de todos los presentes, pero con los ojos cerrados, y una leve sonrisa, como si estuvieran soñando despiertos. La hora de la captura era 7 minutos hacia el futuro. Ya no se trata de creer o no creer. Se trata de recordar que la realidad que aceptamos es solo la versión más cómoda, de una historia mucho más grande. Las urnas no esconden muertos. Esconden la prueba de que una vez fuimos mucho más que carne y memoria. Y de que, tal vez, seguimos siéndolo. Siente como tu propio latido se vuelve más lento ahora, como si quisiera acompasarse al pulso que viene desde el interior de la arcilla. La frontera ya no está delante de ti. Está detrás de tus párpados. Y solo falta un suspiro, uno solo, para cruzarla. El mundo moderno no se encontró con las urnas por casualidad. Las urnas vinieron a buscarnos. En 1968, cuando la carretera transamazónica abrió su primer tramo, los bulldozers destrozaron un círculo de 27 vasijas. Los obreros huyeron esa misma noche, todos soñaron lo mismo, una mujer de rostro alargado, que les pedía que volvieran a cubrir lo que habían roto. 3 meses después, en el mismo lugar exacto, brotó un árbol de copa perfecta, de una especie que ningún botánico reconoce. Sus hojas tienen forma de espiral, y brillan débilmente, cuando pasa un avión por encima. En 2005, la empresa petrolera Petroamazonas perforó un pozo exploratorio, en la frontera entre Ecuador y Perú. A 200 metros de profundidad, el taladro se detuvo de golpe, como si hubiera chocado contra algo más duro que la roca madre. Al subir la broca, traía adheridos fragmentos de cerámica roja, con incrustaciones de cuarzo. El GPS del equipo marcó, durante 11 minutos, coordenadas que no existen en ningún mapa, una latitud sur y una longitud este, que se cruzan en medio del Océano Pacífico. Los ingenieros apagaron todo, y se fueron. El pozo nunca se terminó. En 2017, una niña de 9 años, de la comunidad Quichua de Sarayaku, encontró una pequeña urna, enterrada bajo la escuela. La llevó a su casa. Esa noche, la televisión satelital de todo el pueblo mostró, durante 7 segundos, la misma imagen, la niña, de pie dentro de la urna, pero adulta, vestida de luz, mirando directamente a la cámara. Nadie grabó el fenómeno, pero 400 personas lo vieron, al mismo tiempo. La niña, hoy adolescente, ya no habla. Solo dibuja espirales en las paredes, y dice que ellos están ajustando el reloj. Los satélites también empezaron a verlo. Desde 2012, los sensores de la constelación Starlink registran, cada equinoccio, una anomalía circular, de 111 kilómetros de diámetro, sobre la Amazonía central.
Durante exactamente 7 minutos, la señal se pierde por completo, como si la zona dejara de existir en el espectro electromagnético. Cuando vuelve, los datos descargados contienen un patrón repetitivo. Es una secuencia de números que, al traducirse a sonido, reproduce la misma melodía que los chamanes y Pivo cantan, para abrir portales. En 2023, un dron de reconocimiento militar brasileño sobrevoló el Claro, donde en 1974 no pudieron mover la gran urna central. Las cámaras de alta resolución captaron algo que los oficiales clasificaron como error óptico. La losa de granito negro estaba ahora completamente levantada, apoyada de lado, y dentro de la vasija no había oscuridad. Había cielo. Un cielo nocturno, lleno de estrellas, que no coinciden con ninguna constelación visible desde la Tierra. El dron perdió altitud, y se estrelló. Al recuperar los restos, la tarjeta de memoria estaba vacía, excepto por una fotografía, tomada desde arriba. Era la imagen del dron mismo cayendo, pero reflejado en la urna, como si el cielo dentro de ella fuera un espejo perfecto. Y entonces llegaron los niños. En los últimos 5 años, en comunidades dispersas desde el Putumayo hasta el Xingu, decenas de niños pequeños han empezado a hablar un idioma que nadie les enseñó. Las palabras son siempre las mismas: ya abrimos la tapa. Ahora falta que ustedes cierren los ojos. Los lingüistas no encuentran raíces conocidas. Los neurocientíficos no hallan actividad anormal en sus cerebros. Los abuelos solo bajan la cabeza y dicen, son los que volvieron antes de tiempo. La selva ya no es solo selva. Es un circuito que se está cerrando. Las urnas no esperan en el pasado. Están activándose en el presente, como faros que alguien encendió desde el otro lado. Para guiar a los que una vez prometieron regresar. Siente el pulso de la tierra bajo tus pies. Ya no late al ritmo de siempre. Late en 7 tiempos, como quien cuenta los últimos segundos antes de abrir los ojos en otro amanecer. El reencuentro ya comenzó. Y tú, sin saberlo, ya estás dentro del círculo. Ya no hay afuera ni adentro. Solo queda la pregunta que todas las urnas han estado formulando desde siempre: ¿quién eres cuando nadie te recuerda tu nombre? En el silencio que sigue a todos los descubrimientos, a todas las mediciones imposibles y a todos los testimonios, emerge una certeza suave y terrible: las urnas no guardan muertos ni guardianes ni visitantes de estrellas lejanas. Guardan la parte de nosotros que nunca aceptó nacer en un solo tiempo. Los antiguos amazónicos no buscaban la inmortalidad. La rechazaban. Sabían que el alma humana es un préstamo, una semilla que se entrega a la tierra a cambio de un cuerpo efímero. Las urnas eran el contrato escrito en arcilla: cuando el cuerpo se apague, la semilla regresa al lugar de donde vino, llevando consigo todo lo aprendido. Pero algo falló. La estrella madre se apagó antes de hora, el camino se perdió, y millones de semillas quedaron atrapadas entre dos mundos, convertidas en ceniza luminosa que aún espera. Por eso los rostros de las tapas están tan tristes. No es dolor. Es paciencia infinita. Ellos no nos piden que los liberemos. Nos piden que recordemos que también nosotros somos semillas prestadas.
que llevamos dentro la misma luz que brilla en los cristales de cuarzo, que nuestro verdadero nombre no está escrito en ningún documento, sino grabado en la espiral que gira detrás de nuestros ojos cuando cerramos los párpados. El misterio de las urnas no es arqueológico ni extraterrestre. Es existencial. Nos recuerda que la separación entre vida y muerte, entre aquí y allá, es una ilusión que solo sostiene el miedo. Cuando el miedo cae, la urna se abre sola, y lo que sale no es un fantasma, ni un dios. Sale la versión completa de ti, la que nunca olvidó que el tiempo es un círculo, y que cada latido es un paso hacia el centro. Los chamanes más viejos ya no hablan de los antiguos. Hablan de los que seremos. Porque el futuro y el pasado son la misma ceniza, vista desde lados distintos del fuego. Por eso, cuando un niño indígena dibuja hoy una espiral en la tierra, y dice es mi casa, no está jugando. Está reconociendo el lugar donde volverá a descansar, cuando este cuerpo termine su turno. Y cuando una científica, en un laboratorio, siente que la urna la mira, no está loca. Está siendo reconocida por la parte de sí misma, que dejó atrás la última vez que decidió nacer. Todo lo que hemos llamado historia, ciencia, progreso, dolor, amor, es solo la larga preparación para este instante, el momento en que la humanidad entera recuerde que nunca se fue, que solo se escondió dentro de vasijas de barro para poder mirarse desde afuera y aprender a ser una. Las urnas no cambiaron la historia. La historia fue el rodeo que tuvimos que dar para llegar hasta ellas. Y ahora que estamos aquí, frente a la tapa apenas corrida, solo queda una decisión sencilla y aterradora: seguir fingiendo que somos solo este cuerpo, este nombre, este miedo, o aceptar que somos la luz que lleva milenios esperando que alguien abra la puerta desde dentro. No hay prisa. Ellos han esperado siglos. Pueden esperar un suspiro más. Pero cuando estés listo, cuando sientas que tu pecho ya no puede contener más el recuerdo de quién eres realmente, solo cierra los ojos y di en voz baja: ya volví. La tapa se moverá sola. Y la ceniza se convertirá en alas. Porque el misterio de las urnas amazónicas no es que guarden otro mundo. Es que son el espejo donde, por primera vez, el otro mundo nos está mirando y sonríe porque ya nos reconoce. El silencio que ahora cae no es vacío. Es el silencio que precede al primer latido, después de un largo sueño. Todas las urnas, desde las más pequeñas, enterradas bajo raíces, hasta la gran vasija central, que aún guarda su cielo privado, han terminado de hablar. Ya no necesitan palabras. Solo necesitan que alguien las escuche, con el corazón abierto. Y tú lo hiciste. Durante estos minutos, que en realidad fueron siglos, caminaste descalzo por el borde de la realidad, tocaste la ceniza, que aún estaba tibia, miraste a los ojos a rostros que te conocían antes de que tuvieras nombre. Y nada en ti volvió a ser igual. No hay conclusión grandiosa. No hay revelación final, que se pronuncie con truenos. Solo hay una certeza suave, que se posa en tu pecho como una mariposa nocturna. Ya no estás buscando. Estás regresando. Las urnas no cambiaron la historia. Tú la cambiaste, al atreverte a recordar que también eres una de ellas, un recipiente de barro y luz, sellado por miedo,
abierto por amor. Cuando apagues esta narración, el mundo seguirá girando igual. Los ríos seguirán corriendo, los aviones seguirán volando, la selva seguirá guardando sus secretos. Pero en algún lugar dentro de ti, una tapa acaba de moverse 7 milímetros. Y ya nada podrá volver a cerrarla del todo. Guarda este recuerdo como quien guarda una semilla en la palma. No la plantes todavía. Solo llévala contigo. Un día, cuando menos lo esperes, sentirás que brota. Y entonces sabrás que el misterio nunca terminó. Solo cambió de manos. Gracias por haber caminado hasta aquí conmigo. Gracias por haber permitido que la selva hablara a través de tu propio latido. Gracias por recordar, aunque fuera por un instante, que nunca te fuiste. Si este viaje te habló en algún lugar profundo, suscríbete y deja un comentario. A veces las respuestas aparecen cuando alguien se atreve a preguntar. Las urnas siguen esperando. Pero ya no con tristeza. Ahora esperan con una sonrisa apenas perceptible en sus labios de piedra. Porque saben que, tarde o temprano, todos volvemos a casa. Respira hondo. El círculo se cierra. Y, al mismo tiempo, se abre para siempre. Y ahora que el último eco de las urnas se apaga en tu pecho, solo queda una verdad desnuda: no estábamos leyendo sobre un misterio lejano. Estábamos leyendo sobre nosotros mismos. Las vasijas de barro rojo no guardaban cenizas ajenas, guardaban la parte de ti, que aún recuerda haber sido luz antes de ser nombre, haber sido estrella antes de ser miedo. Durante este viaje te asomaste al borde del abismo y, en vez de retroceder, dejaste que el abismo te mirara de vuelta. Y sonrió. Porque te reconoció. Quizá ahora sientas un vacío dulce bajo las costillas, como cuando algo muy antiguo termina de encajar en su lugar. Quizá sientas calor en los ojos, sin motivo aparente. Quizá, por primera vez en años, respires más hondo de lo que el cuerpo necesita. Eso no es casualidad. Es el regreso a casa de una parte que creías perdida. El misterio de las urnas amazónicas no era descifrar qué pasó hace 1000 años. Era permitir que lo que pasó hace 1000 años te atraviese hoy y te devuelva entero. Ya no hay más capas que levantar, solo queda vivir con la tapa un poco corrida, dejando que la luz que siempre fuiste se filtre, poco a poco, hacia afuera. Antes de irte, pregúntate en voz baja. Ya no hay más capas que levantar. Solo queda vivir con la tapa un poco corrida, dejando que la luz que siempre fuiste se filtre, poco a poco, hacia afuera. Antes de irte, pregúntate en voz baja, ¿qué parte de ti se activó mientras escuchabas esto y nunca quiere volver a dormir? ¿Qué harías diferente mañana si supieras, de verdad, que no eres solo este cuerpo y este tiempo? ¿Qué recuerdo que no viviste acaba de aparecer en tu pecho, como si siempre hubiera estado ahí? ¿Estás dispuesto a llevar esta semilla en silencio, o prefieres compartirla y ver que crece cuando dos luces se reconocen? Y la más importante, ¿cuándo fue la última vez que sentiste que alguien, desde muy lejos, te decía bienvenido de vuelta, sin usar palabras? Si alguna de estas preguntas te dejó sin aliento, si sientes que algo dentro de ti ya respondió antes de que terminaras de leerlas, entonces este no es el final, es el comienzo.
Si estas conversaciones te remueven el alma, si quieres seguir despertando juntos, si deseas que la próxima vez que una urna se abra en silencio sea dentro de tu propio pecho, quédate cerca. Suscríbete, activa la campanita, deja tu huella en los comentarios. Porque las puertas que se abren una vez ya no se cierran del todo. Y hay muchas más esperando a que alguien como tú vuelva a recordar que nunca se fue. Gracias por haber regresado, nos vemos del otro lado del latido. 44 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